Vamos a seguir trabajando con las funciones exponenciales y logarítmicas, la derivada de estas funciones exponenciales y logarítmicas, así que agregamos dos reglas para derivación que son la 9 y la 10. Cuando tenemos una función exponencial, esta ya las hemos visto en su parte gráfica, cuando graficábamos funciones teníamos las funciones exponenciales. Resulta que al derivar esta función exponencial me sigue quedando la función exponencial, entonces nada más dense cuenta que ya sea en la función o su derivada quedan exactamente igual. Cuando la e está elevada a la x, su derivada sigue siendo e a la x, ¿okay? Queda exactamente igual. Y en el caso de una función logarítmica, esta es la función logarítmica, se llama el logaritmo natural, su derivada será 1 sobre x. ¿Okay? La derivada de la función logarítmica de x será 1 sobre x. Entonces vamos a agregar estas dos reglas de derivación a todas las anteriores, las 8 anteriores que ya teníamos sobre funciones trigonométricas y polinomios. Empezamos con los ejemplos. Si yo tengo la función logaritmo natural, según la regla, aquí aplicaríamos la regla 10, es exactamente igual, es logaritmo natural, entonces la derivada, recuerden que una de las formas de expresar una derivada sería como f' de x es igual a 1 sobre x, ¿no? Se sigue esta regla. Esta es mi función que identifico y esta sería su derivada. Lo que nosotros realmente tenemos que pues aprender en esta lección es a combinar las reglas de derivación. ¿Qué sucede si ahora no solo tengo el logaritmo natural de x, sino que le agrego un coeficiente? 19 logaritmo natural de x. ¿Cuál sería la derivada para esta función logarítmica? Mismo caso que los anteriores, si yo lo que tengo es un coeficiente, el coeficiente no se mueve, se queda exactamente igual. Y lo que tengo que derivar es la función logaritmo natural, que una vez más dijimos será 1 sobre x, ¿no? En este caso es una multiplicación. La respuesta sí ya es correcta, pero pues también se puede reescribir como 19 por una 19 sobre el denominador que es x, ¿no? Las dos formas están bien escritas, pero eso es lo que ocurre cuando tenemos coeficientes. Nada más acuérdense que el coeficiente se queda donde está en la parte inicial de la derivada y entonces derivo la función logaritmo natural en este caso. Un tercer ejemplo, la otra notación que utilizábamos para calcular derivadas era derivada con respecto a x y la función es 3e a la x. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esta función exponencial? Una vez más, el 3 es el coeficiente, entonces vuelvo a escribir el 3, se queda normal, así como está, 3, y trato de derivar e a la x. La función e a la x me arroja como derivada otra vez e a la x. Entonces fíjense que aquí lo que ocurre con las funciones exponenciales de x, cuando la exponente es x, es que quedan exactamente igual. Ya sea la función o su derivada, queda exactamente igual. Entonces, esas son las reglas de derivación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan para poder resolver los ejercicios? Vamos a calcular algunas derivadas que involucran no solo estas dos reglas de derivación, sino todas las anteriores que hemos estado trabajando, las 10 reglas de derivación. Tengo esta función h de x igual a x cuadrada. Vamos a agregarle más términos. 4e a la x, 15 logaritmo natural de x y menos 3. Entonces ya es una función de varios términos que involucra tanto funciones algebraicas como exponenciales, logarítmicas y una constante. ¿Cómo derivamos esta función? H' de x será igual a, recuerden que se deriva por términos, aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos, entonces empezamos derivando x cuadrado. ¿Cómo quedaba la derivada de una función
cuyo exponente es 2, pues el 2 bajaba, se volvía coeficiente, dejamos la x y le restábamos 1, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí, 2 menos 1, 1. Bajábamos el exponente y le restábamos 1. El siguiente término es 4e a la x, dejo su coeficiente, porque este tiene coeficiente, entonces dejamos su coeficiente y derivamos e a la x, que dijimos que se queda exactamente igual. Entonces me vuelve a dar 4e a la x. En el siguiente término dejamos el coeficiente menos 15, ya que los coeficientes no se modifican, y la derivada del logaritmo natural de x dijimos que era 1 sobre x. Y si recuerdan, la derivada de una constante era 0, ¿no? Entonces menos 0. O simplemente se cancelaba. Entonces aquí la derivada la podemos escribir como 2x, ya que el 1 lo podemos omitir, más 4e a la x. Y aquí lo podemos dejar como menos 15 y 1 sobre x, o menos 15 sobre x. Y el 0 pues ya lo cancelamos, ¿no? Esta sería la respuesta. Y ya involucra varias reglas de derivación que hemos trabajado antes. Último ejemplo. Hay otras reglas de derivación que no he mencionado, que son las trigonométricas. Entonces vamos a agregarle también trigonométricas. Tengo 5x cúbica, vamos a derivar 5x cúbica menos 6 logaritmo natural de x, menos 7e a la x, más 8 coseno de x y menos 4. Entonces esta función tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Cómo me quedaría la derivada de esta función? Entonces vamos por partes, tengo que hacer 5 derivaciones. Primera parte, 5x cúbica. Acuérdense que el exponente baja a ser coeficiente, pero hay un 5, entonces al bajar el 3 hacia aquí, se multiplica por 5 y eso me da 15. El 3 baja y lo multiplico por 5. 15x y le restábamos 1. Si aquí dice cúbica, mi derivada va a decir cuadrada. El siguiente término empieza con el coeficiente menos 6, entonces se queda como menos 6. Y la derivada de un logaritmo natural de x será 1 sobre x. Siguiente término, tengo un menos 7. Y la derivada de e a la x será otra vez e a la x. Siguiente término, tengo un más 8 coseno de x, dejo el coeficiente. Y si ustedes revisan sus apuntes o recuerdan, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Teníamos f de x igual a coseno de x y entonces su derivada era menos seno de x. Esa es la regla de derivación 7, nada más busquen ahí cuál era, es la 7. Entonces, como la de coseno de x me queda menos seno de x, es negativo, habíamos dicho que utilizábamos un paréntesis por aquello del signo negativo. Entonces ponemos menos seno de x y cierro el paréntesis. Y la derivada de cualquier número constante era 0, entonces esa parte se cancela. Me quedaría menos 0. Resolvemos el álgebra, en este caso me queda 15x cuadrada. Esta respuesta es correcta o la podemos poner como menos 6 por 1 menos 6 sobre x. El siguiente es menos 7e a la x. Y aquí, como la derivada me dio negativo y el término era positivo, más por menos, menos 8 seno de x y el 0 que se cancela. Entonces esta sería la derivada. De este tipo de ejercicios es los que quiero que resuelvan, que involucran no solo exponenciales y logarítmicas, sino todas las otras derivadas que hemos estado utilizando.